Los videojuegos son sin duda el medio principal de entretenimiento de hoy en día. Son un mercado que ha superado incluso al cine y a la televisión. Esta masificación no hubiese sido posible sin las consolas de videojuegos, que revolucionaron el mercado en los años 70 con su precio reducido y tamaño compacto en comparación a las computadoras de la época. Actualmente, cuando imaginamos una consola, pensamos en una PlayStation 4, en una Xbox o en una Nintendo Switch, dispositivos que pueden reproducir juegos de gran complejidad y de mucha carga gráfica. Pero para llegar a este punto se ha recorrido un inmenso camino. Basta recordar que hace 40 años esto era tecnología de vanguardia. Las consolas se han clasificado en diferentes generaciones, lo que determina su fecha de salida y la tecnología que utilizaban. Con cada avance tecnológico, las consolas fueron mejorando. Cada generación traía más avances y más novedades. Para recordar cuáles fueron aquellas consolas que revolucionaron el mercado con sus innovaciones, Culturízate presenta las consolas más importantes de la historia. Luego del fracaso de la Wii U, Nintendo tuvo que replantearse su estrategia para las consolas de sobremesa. Durante 2015 y 2016 se rumoreaba que Nintendo lanzaría una nueva consola, que no sería ni portátil ni de sobremesa. Y por fin, en marzo de 2017, 4 años después que sus competidores, Nintendo saca a la venta Nintendo Switch, una consola híbrida, la primera en su tipo, que promete correr juegos con muy buenos gráficos y poder llevarlo contigo a donde vayas. Causó mucha controversia antes de su lanzamiento, porque las personas dudaban de su potencia gráfica en comparación a la PlayStation 4 y a la Xbox. Aunque luego, al mostrar su catálogo, Nintendo no dejó nada que desear, con juegos como The Legend of Zelda Breath of the Wild, que exhibe un arte excepcional. Super Mario Odyssey, con la que se espera que sea la mejor aventura de todos los juegos de Mario. Y anunciado recientemente Doom, un juego que ya había salido para las otras consolas y para la PC, que resaltaba por su violencia y sus impresionantes gráficos. Sin duda aprovechará al máximo las capacidades de la consola. La Nintendo Switch está haciendo todo un éxito. Al día de hoy ha vendido más de 4 millones de unidades. Es la primera consola híbrida. Pero al igual que con otras innovaciones de Nintendo, se espera que la competencia saque productos similares para ganar una porción de este mercado emergente. Número 6. Sega Dreamcast. La Dreamcast fue una consola adelantada a su tiempo. Fue la primera en tener un módem incorporado, o sea, la primera que tenía multijugador online. Aunque la velocidad de conexión era muy baja, podía manejar juegos como Quake 3 Arena a la perfección. La consola no tenía un catálogo muy amplio, aunque tenía unos juegos muy buenos en él, tales como Shenmue, Soul Calibur y Crazy Taxi. La consola fue muy potente, con muchas innovaciones y con muy buenos títulos, pero esto no pudo evitar que fuera un fracaso. No tuvo el suficiente apoyo de empresas desarrolladoras, y el PlayStation 2, que saldría un año después, abarcaba una gran porción del mercado. Sega no tuvo más opción que descontinuar la Dreamcast en 2001 y dejar de desarrollar consolas para centrarse en el desarrollo de juegos. Una lástima, la verdad. Esta consola tenía mucho potencial. Número 5. Nintendo Entertainment System. El mercado americano de los videojuegos estaba en su punto más bajo, debido al evento llamado Crisis de los Videojuegos en 1983. Una cantidad enorme de juegos de mala calidad abarrotaban el mercado. Las personas ya no confiaban en las compañías desarrolladoras, no compraban más juegos, la industria se caía abajo. Hasta que en 1985 llegó cual salvador Nintendo, a estabilizar nuevamente el mercado de los videojuegos con la NES. La consola es un rediseño de su homólogo japonés, la Famicom. Esto gracias a que Nintendo no quería cometer los mismos errores que otras compañías como Atari hicieron en América. Por lo que tuvo un estricto control de calidad con sus juegos, para que el mercado no se llenara nuevamente de juegos basura.
Esto lo certificaba con su sello de calidad Nintendo, que ponía en la carátula de sus juegos. Hablando de juegos, esta consola tenía dos que serían un modelo a seguir por diseñadores futuros: Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda, diseñado por el gran Shigeru Miyamoto. Estos dos juegos, sin duda, definieron géneros completos. Sin Nintendo y la Nintendo Entertainment System en 1985, el mercado de los videojuegos no sería el mismo. Tal vez ni siquiera existiera. Por eso, muchas personas le atribuyen a Nintendo haber salvado los videojuegos. Número 4. Nintendo Wii. Los controles de movimientos y los videojuegos han tenido una relación no muy favorable. Productos como el Power Glove y el Activator pasaron de moda rápidamente. Así continuó la industria, hasta que Nintendo, acorralada por sus competidores Sony y Microsoft, siente la necesidad de innovar para poder sobresalir. Decide tomar un riesgo muy grande y sacar al mercado una consola con un control totalmente diferente y revolucionario: el Wii con el Wii Remote. Conectado a un sensor, el Wii Remote te permitía controlar los juegos de una manera completamente nueva e intuitiva, que variaba de juego en juego, como por ejemplo haciendo swing en un juego de golf, bateando en un juego de béisbol o simulando un volante en Mario Kart. Esto sin duda fue un acierto rotundo para Nintendo. Esta nueva interacción intuitiva permitió que muchas personas que no estaban interesadas en este mundo entraran en él. Por ejemplo, la Wii fue muy popular entre personas mayores, dándole a Nintendo una nueva porción de mercado que resultó en un éxito masivo. Vendió más de 100 millones de unidades. Número 3. La PlayStation. La historia de la creación de la PlayStation es una de las más curiosas de la industria. A finales de los años 80, Nintendo acordó un trato con Sony para que desarrollara un accesorio para la Super NES, que le permitiera incorporar juegos en CD, las NES CD. Aunque poco después, debido a problemas técnicos y a diferencias entre las compañías, Nintendo echó para atrás las negociaciones. Sony no perdió el concepto y continuó con el desarrollo de una consola con base de CDs, lo que luego de algunos años daría como resultado al PlayStation. La PlayStation fue la consola más exitosa de su generación. Vendió más de 105 millones de unidades durante su tiempo de vida. Fue la primera consola en ser desarrollada específicamente para correr gráficos en 3 dimensiones. Pero la innovación más importante, sin embargo, salió 3 años después de su lanzamiento: el DualShock. Este es un mando rediseñado del control original de PlayStation. Incorporaba lo que ahora es un estándar para todas las consolas: 2 joysticks para poder moverte con mucha facilidad en espacios tridimensionales. Traía además incorporado motores de vibración, que aunque no fue el primero en incorporarlos, fue el que los perfeccionó. Entonces, además de haber salvado el mercado de los videojuegos, a Nintendo tenemos que agradecerle, aunque de manera indirecta, la creación del PlayStation. Número 2. PlayStation 2. ¿Qué no les puedo decir sobre la PlayStation 2 que ya no sepan? Con más de 155 millones de unidades vendidas alrededor del mundo. Se dice rápido, pero eso es equivalente a que toda la población de Canadá, España y Francia tuvieran una PlayStation 2, y aún sobrarían algunas millones de consolas. La consola posee otros récords más, al ser la consola con más tiempo en el mercado. Fue descontinuada en 2013, 13 años después de su lanzamiento. Además, es la consola con el catálogo de juegos más amplios, 10.900 juegos en su haber. Su último título fue FIFA 14. Sin duda fue una consola inmortal. Llegó a competir en ventas con la generación posterior, con la generación de la PlayStation 3 y la Xbox. Comparada con la generación anterior, esta dio un salto gráfico muy grande. Y gracias a su hardware mejorado, esta dio posibilidad de hacer juegos mucho más grandes y complejos. La consola era retrocompatible con su predecesora, la PlayStation 1, e incluía puertos USB para poder conectar accesorios externos, algo no muy común en la época.
Número 1. Magnavox Odyssey. A lo largo de este top hemos oído cosas muy interesantes. Millones de unidades vendidas, motores de vibración, gráficos en 3D, multijugador online. Y todo esto se lo debemos a una consola. La primera consola de videojuegos, la Magnavox Odyssey, la que dio origen a todo este mundo. Fue desarrollada por Ralph Baer, el padre de los videojuegos. Lanzada en Estados Unidos en 1972. La consola ni siquiera tenía un microchip, algo que hoy en día se encuentra en todos lados. En cambio, funcionaba a base de transistores, resistencias y condensadores. Podríamos decir que era una máquina analógica. Sus juegos eran súper sencillos, solo se podían tener 3 objetos en movimiento a la vez. En la mayoría de juegos eran solo 2 jugadores moviéndose en la pantalla. La consola era tan limitada en sus capacidades gráficas que las personas, incluso para tener la experiencia completa, tenían que colocar plantillas en la televisión para poder disfrutar otras cosas que no fueran 2 puntos en la pantalla. Pero eso no es todo. Las personas tenían que recordar su puntuación, ya que la consola no almacenaba ningún tipo de datos. Pasando todo esto de su muy limitada capacidad gráfica, la Magnavox Odyssey ofreció muchas horas de entretenimiento para aquellos quienes lo jugaron y sentó las bases para todo un mundo nuevo que explorar. Gracias a Ralph Baer y a la Magnavox Odyssey, tenemos este gran medio de los videojuegos. ¿Y a ti qué te parece? ¿Consideras que faltó alguna consola? Comenta aquí debajo cuál y por qué. No olvides que si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube.